Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre media, mediana, moda y después la semana que viene otras medidas de tendencia central. Antes de comenzar la clase quisiera dejarles marcado la fecha de nuestra parcial. Va a ser el día 27 de noviembre. ¿Está bien? Sí, profe. Tranquilo, pa. 27 de noviembre. Nuestra parcial. Entonces, medidas de tendencia central. En su propio nombre ya más o menos indica qué es lo que demuestra con estos datos. Son medidas que tienden al centro de cada conjunto de elementos, cada conjunto de elementos que se investigó, ¿verdad? Entonces, la media aritmética es un valor típico o representativo de un conjunto de datos. Entonces, es lo que representa aproximadamente a un conjunto de varios números, se le conoce como media aritmética. Como estos valores típicos tienden a encontrarse en el centro de los conjuntos de datos, ordenados de acuerdo a su magnitud, a los promedios se le conoce también como medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un conjunto de... La media aritmética, o brevemente la media de un conjunto de n números, x1, x2, x3 hasta xn, dependiendo de cuántos números son, se denota así. X sería el valor de cada número. X barra se le conoce como media aritmética, X barra. Entonces, la sumatoria, este símbolo significa sumatoria. La sumatoria de X dividido N, que es total de datos, es igual a la media aritmética. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos valores 8, 3, 5, 12 y 10. Para encontrar la media no hace falta ordenar de menor a mayor, pero cuando se pide media, mediana, moda, entonces si es que siempre se acostumbran a ordenar de menor a mayor es mejor para que no se equivoquen o para que sea más rápido para ustedes. Entonces, para encontrar la media de estos valores se suma cada valor 8, sumatoria de todos los valores de todos los x, 8 más 3 más 5 más 12 más 10, dividido la cantidad de números, cantidad de elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 8 más 3 más 5 más 10 más 12 dividido 5 es igual a 38 dividido 5. La media para estos valores es 7,6. Y si colocamos estos valores de menor a mayor, podemos ver que aproximadamente el centro acá de nuestros datos es 8, ¿verdad? Porque dice que, como su nombre les dice, son medidas de tendencia central. Tienden a encontrarse en el centro de los conjuntos de datos, en el centro, entonces está aproximadamente en el centro de los conjuntos.
Entonces, esto es con relación a la media aritmética. Esta fórmula es para datos agrupados que enseguida les voy a mostrar en la pizarra. Ahora estoy mostrándoles para datos no agrupados. Cuando tenemos una cantidad de datos así que no necesitamos colocar en una tabla, se llama datos no agrupados. Ahora la mediana. La mediana es una medida de posición. Entonces atiendan esto. Recuerden siempre cuando vean posición, cuando vean escrito hallar la mediana, quiere decir que nosotros tenemos que buscar la posición media, el punto, el dato que se encuentra en el medio de todos los valores. Entonces, la mediana de un conjunto de números acomodados en orden de magnitud, es decir, en una ordenación de menor a mayor, es el valor central. Es el valor central cuando la cantidad de datos es impar, o la media de los valores centrales cuando la cantidad de datos son pares. Entonces, un ejemplo, la media del conjunto de los números 3, 5, 6, 8, 8, 8, 10. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando tenemos cantidad de valores pares, la posición mediana va a ser la media de los valores centrales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sumar los dos números centrales y dividir por 2. Entonces, 6 más 8, 14. Dividido 2, 7. Entonces, la mediana para este conjunto de datos es 7. ¿Cuál es la mediana para este conjunto de datos? Entonces, como en este conjunto de datos hay cantidades de elementos impares, 1, 2, 3, 4, 5. La mediana es el valor que se encuentra en el centro. La mediana es una medida de posición central en el centro. Entonces, mediana para un conjunto de valores impares, el valor va a ser el dato que se encuentra central. En este otro ejemplo, 5 más 5 más 7, o sea que 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números también. Entonces lo mismo, vamos a buscar los números que se encuentran en el centro y se suma la media de los valores centrales. 9 más 11, 20. Dividido 2, 10. La mediana para este conjunto de números es igual a 10. ¿Están entendiendo? Profesora. Sí, prof. Sim, professora. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, la mediana, una vez más, es una medida de posición donde el valor de la mediana siempre va a ser el valor central, dependiendo de la cantidad de datos para datos de elementos, cantidad de datos, elementos par, cantidad par o impar. Para cuando tenemos datos no agrupados, La moda de un conjunto de números es el valor que se representa con más frecuencia.
¿Qué quiere decir eso? El valor que más cantidad se repitió, es decir, el valor más frecuente. A veces no hay moda y otras veces hay más de una moda. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde hay dos números 2, 5, 5, 3, 9, 2, 10, 11, 12, 18. El número que más se repitió o que tiene mayor cantidad de frecuencia es el 9. Entonces la moda es igual a 9. En el otro ejemplo, vamos a ver acá estos números que si me pueden decir cuál es su mediana para este conjunto de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. ¿Cuál es la mediana? No. 6. La mediana serían los valores centrales. Entonces va a ser, ¿cuántos números hay total? 12. Sería 9 con 9 dividido por 2. 9. 9 dividido 2, 9 otra vez, ¿verdad? Muy bien, entonces acá la mediana es 9. Muy bien. Entonces también la moda es 9. Y hagan un poco el promedio para ver cuánto sale en la suma de todos estos números dividido la cantidad de elementos. Mediana. Vamos fazer. Acho que é 52. No caso, seria somar todos os números e dividir pela quantidade de números que tem. Sí. São Eu deu 8.6. 104 por 12, né? 104 Por 12. dividido. No caso, somaria todos esses números e dividiria por 12. Sim, assim mesmo. O meu deu 8.6. 6666. Então dá 8.7, né? $104, ¿verdad? Dividido 12. Sí, 8,66. 8,7. Entonces la media es igual a 8,7. Entonces pueden darse cuenta que los valores siempre están aproximadamente en el centro. La media 9, la moda 9, la mediana, no, la media 9, la mediana 9 y la moda 9. Entonces todos los datos tienden a estar en el centro. No sé si comprenden. Por eso se le conoce como medidas de tendencia central. Tienden el valor a estar en el centro de la cantidad total de valores. ¿Me están comprendiendo? Sí, profe. Entonces, en el ejemplo 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, en este ejemplo no hay ningún número que está repetido, entonces no hay moda, se le conoce como también amodal. Amodal cuando no hay moda. Acá cuántos números hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuál sería nuestra mediana?
La mediana es medida de posición. Yes. Yes, muy bien. No hay moda. Y para la... Ay, discúlpeme, apagué mi computador. ¿Me están escuchando, no, verdad? Están ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se acabó el monitor. Sí. En el otro ejemplo, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7 y 9. Hay dos elementos con misma cantidad de frecuencia. El 4 hay 3 y el 7 hay 3. Entonces acá las modas son 4 y 7, por lo tanto se le llama bimodal. Bimodal. Y a una distribución que solo tiene una moda se le conoce como también unimodal. Entonces, estos son media, mediana y moda para datos no agrupados. Ahora les voy a mostrar en la pizarra para datos agrupados. Agrupado significa que tenemos los datos agrupados en la tabla de frecuencia. Bueno. Los minutos ya. Escuchan bien, ¿verdad? Sí. Acá tenemos una tabla de frecuencia para datos cuando no tenemos clase. Recuerden que cuando no hay clase, cuando la cantidad de datos no supera las 10 pasas, ¿verdad? Porque la cantidad de intervalos no puede ser mayor que 10. Entonces, y si los datos son uno seguido de otro, tipo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, entonces la tabla de frecuencia se puede preparar de esta forma. Acá podemos ver las edades de los alumnos de un colegio. De un colegio, ¿cuántos son? ¿No? Las edades. Entonces, hay 3 niños con 13 años, 14 niños con 14 años, 23 con 15, 10 con 16. Entonces, a esto le conocemos como, o sea, que es una tabla de frecuencia, Professora, pero no hay clases. tem como colocar o microfone mais próximo, que está bem distante. Voy a poner acá, en esta parte, las fórmulas para hallar media, mediana, moda para datos agrupados. Entonces, media es igual a sumatoria de f por x sobre n. Mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior
sobre frecuencia de la mediana por amplitud. Y moda es igual a límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por amplitud. Entonces, estas son fórmulas para encontrar media, mediana, moda para datos agrupados. Entonces, acá ya le tengo una tabla donde solamente voy a completar lo que necesito para poder encontrar los valores, media, mediana, moda. Entonces, Professora, ¿hoy? eu acho que seu microfone não está funcionando. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Muito distante. Professor, Mulher. de eco. Eco. Sim. Ah, agora tá funcionando. Agora tá. Ahora está. Sim, agora tá. Bueno, voy a volver a repetir. Entonces, en tendencia para datos agrupados, en una tabla de frecuencia la fórmula es para la media sumatoria de f por x sobre n. La mediana, límite inferior, más n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia donde se encuentra la mediana multiplicado por la amplitud. La moda, el límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 multiplicado por amplitud. No se preocupen, enseguida le voy a explicarle el valor de cómo se busca delta 1, delta 2. Entonces, tenemos en la tabla, solamente les puse lo que voy a necesitar para encontrar esos valores. Entonces, ¿cómo se encuentra la frecuencia acumulada? A somatória das frequências dividido pelo número. No. Copiamos el primer dato y vamos sumando con el siguiente. frecuencia anterior con la siguiente. Entonces, 3 más 14, 17 más 23, 40. 40. 40 más 5, Mais 10, 50. más 10, 50, disculpa. Más 5, 55. 59. 60. N igual a 60. Está muy bien. Entonces, como la fórmula de media es igual a sumatoria de f por x, entonces yo tengo que buscar las f por x. Todas las f por x. Y cuando tengo todas las f por x, vamos a encontrar la sumatoria de f por x. ¿Entienden? Sí. Entonces, x acá ya tenemos, cada número es x, cada número es un elemento. Entonces, 13 por 3, ¿cuánto es? $4.33. 13 vezes 3. Ah, vezes. 39. 39. 14 por 14. 196. 196. 15 por 23. 345. 16 por 10. Quero tomar renda de fundo. 160. Presta aqui um pouquinho. 15 por... No, 17 por 5. 17. ¿Eh? 85. 35. Oh, 85.
18 por 4. 72. Ahora la sumatoria de todos esos elementos. $916. ¿Cuánto? 916. 916. Sim. Y eso, entonces, 916 dividido 60. $15,2. 15,2. 15,2666666667. Entonces, la media es igual a 15,27. Estas dos fórmulas se usan cuando tenemos clases. Entonces, aquí no hay clases. Acá directamente hay el valor de X. Entonces, ¿qué yo les dije que era la mediana? Es una medida de posición. Posición central. Entonces, para encontrar la posición del dato que se encuentra en el centro, se busca n sobre 2, que va a ser igual a 60 sobre 2 igual a 30. Entonces, la mediana va a ser el dato que se encuentra en la posición 30. Para encontrar la mediana más rápido, tenemos que mirar la frecuencia acumulada. Entonces vamos a mirar, colocar un hoyo aquí. La frecuencia acumulada. Entonces, en el primer elemento están los datos del 1 al 3. En el segundo intervalo están los datos del 4 al 17. En el tercer intervalo están los datos del 18 al 40. Acá va a estar del 41 al 50, 51 al 55, 56, 59 y 60. Entonces, el dato 30, ¿en cuál intervalo se encontraría? 18 a 40. En el intervalo 3. ¿Entienden cómo es? Sim, professor. Entonces, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Entienden? El dato 18, 19, 20, 21, 22, 23. El dato 30 se encuentra adentro de este intervalo. 31 hasta el 40. ¿Entienden? Sim. Entonces, la mediana va a ser igual a 15. ¿Cuál es el número que se encuentra desde el 18 hasta el 40? El número 15. Entonces, la mediana es 15. ¿Entienden? Sim, prof. Sim, prof. Sim, professora. La moda, para encontrar la moda, yo necesito mirar la frecuencia. Yo necesito mirar en la frecuencia cuál es el intervalo que más cantidad de elementos tiene.
¿Cuál es el intervalo que tiene mayor cantidad de elementos? Terceiro. También el tercero. Existe 23, número 15. Acá existe 3, número 13, 14, número 14, 10, número 16. Entonces el número que mayor cantidad de veces se repitió es el 15. Entonces la moda también es 15. ¿Entienden? Sim. 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 Ahora voy a borrar este y voy a mostrar una tabla con clases. ¿Está bien? Ok. Voy a cerrar un poquito mi cámara mientras copio. Bueno, acá tengo una tabla donde tenemos clases. Las clases son edades de entre 10 al 79. Entonces, acá, para nuestra tabla de frecuencia, lo que vamos a buscar siempre va a ser la frecuencia acumulada. Aquí tenemos que buscar la X y F por X.
Entonces, ¿cómo se encuentra la frecuencia acumulada? Copiamos el primer dato y sumamos con el siguiente. 8 más 20, 28, 28, más 14, 42, 42, 50, 52, 54, 55. entonces n igual a 55. Para x, acá se le conoce como xy, o este también es media de clases. La media de las clases se encuentran sumando cada clase y dividido por 2. Prof, No se lee, ¿verdad? isso. Gracias. Entonces, 10 más 19 sobre 2, 14 médio. 14,5. Y acá, 20 más 29 sobre 2, 24,5. y como podemos ver que la amplitud es 10, entonces aquí podemos ir colocando 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5. ¿Entienden? Sí. Sí. Y ahora, como la fórmula de la media es igual a sumatoria de f por x sobre n, yo necesito encontrar f por x. Entonces voy a multiplicar f por x. 8 por 14,5. Por 14 por 24,5. Catorce por 34,5. 8 por 44,5. 2 por 54,5. 109. 2 por 64,5. Y 1. Ahora la sumatoria de esto es sumatoria de f por x. 116 más 490 más 483 más 356 más 109 más 129 más 74,5. ¿Cuánto salió? 1757,5. Entonces va a ser 1757,5 dividido n, que es 55, es igual a 31,9. Entonces, la media se encuentra en el tercer intervalo. Aquí están los datos entre 30 y 39. No se ve bien acá, ¿verdad?
Ahí está bien. Sí. Bueno, ¿entendieron cómo se encuentra la media? ¿Sí? Sí. Para encontrar la mediana, que yo dije que era la mediana, Posição central. una medida de posición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar la mediana es buscar el dónde encontraríamos ese dato, que va a ser la posición, ¿verdad? Vamos a buscar n sobre 2. Entonces va a ser 55 sobre 2. ¿Cuánto sale? 27,5. Entonces, en esta posición se encuentra nuestra mediana. Eso mirando en la frecuencia acumulada, en donde vamos a tener. A frequência acumulada no intervalo de classe, professor. ¿En cuál intervalo? Segundo. En el segundo. Acá entonces va a estar nuestra mediana. En la posición 27,5. Una vez que nosotros reconocemos en cuál intervalo se encuentra la mediana, ahí nosotros utilizamos la fórmula. Entonces, la fórmula dice mediana es igual límite inferior. Todos estos elementos son límite inferior y todos estos elementos límite superior. Entonces, todos estos elementos límite inferior. Nosotros encontramos la posición donde tiene que estar la mediana, que es en el segundo intervalo. Entonces, una vez que encontramos la posición, nosotros utilizamos la fórmula. Entonces, límite inferior 20 más n sobre 2, yo ya encontré n sobre 2, 27,5 menos frecuencia acumulada anterior. Entonces, aquí tenemos la frecuencia acumulada donde se encuentra la mediana. La frecuencia acumulada anterior es 8. Dividido la frecuencia donde se encuentra la mediana. La frecuencia es 20. 20. Multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud, gente? ¿Cómo se encontraba cuando tenemos clases? 10. 10. La diferencia entre ellos es la amplitud por 10. Entonces, ustedes en su calculadora van a hacer 27,5 menos 8 es igual. Dividido 20 es igual. Multiplicado por 10 es igual más 20. 29,75. ¿Verdad? $29,75 es la mediana.
¿A todos les salió eso? Sim, aqui saiu isso. Entonces, ahora, entonces acá hay de 20 al 29. Haciendo fronteras, realmente el 29,75 está en la tercer intervalo, ¿verdad? Sim, sim. Frontera es igual a 29 más 30 dividido 2, sale 29,5. Entonces, el 29, hasta 29,5 es de ese intervalo. Y 29,6 hasta 30 es de este intervalo. Este número se encuentra en el tercer intervalo. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Para encontrar la moda, yo tengo que buscar en mi frecuencia cuál es la frecuencia que más se repitió, que más cantidad de elementos tiene. Primerito tenemos que identificar eso también para hacer la fórmula. ¿Cuál es la frecuencia que es mayor? 2. El intervalo 2 segundos, el 2 también, porque hay 20 elementos entre 20 y 29. 20 elementos. Entonces, delta 1, delta 2. Delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Delta 2 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Entonces sería 20 menos 14. Entonces delta 1 es 20 menos 8. Delta 2, 20 menos 14. Acá es 12 y aquí es 6. Una vez que tengamos eso, hacemos nuestra fórmula. Límite inferior, 20. Más delta 1, 12. 12. Sobre 12 12 menos 6. más. 12 más. Sí, disculpa. Más 6 multiplicado por la amplitud, que va a ser 10. 10. Entonces, 12 dividido 18 por 10 más 20. 26,7 es la moda. ¿Entendieron cómo se hace? Sí, profe. ¿O Sí. quieren? Voy a sacar foto y voy a mandar a las compañeras, ¿sí? ¿O quieren que prepare otro? Profe, tu internet está muy lento. Se ¿Qué? cuelga tu ¿Qué está muy internet. lento? Sí, ¿Qué está lento? No entendí. Que é isso, menino? tu internet, pero no sé si es el mío, pero te veo medio no sé cómo te explico, con ping. O sea, te veo un rato así y luego te cuelgas y luego vuelves a moverte. Voy a sacar foto y le voy a mandar a la compañera, ¿sí? Sí. ¿Quieren que prepare otro cuadro para hacer más uno? ¿O entendieron bien? Vamos a hacer más uno. Está bien. Voy a Uno sacar más, fotos. profe. Voy a sacar fotos. Mas um exemplo é bom, né, professor? Vou tirar foto e vou mandar para a colega, tá bom? Bueno, un momento, voy a copiar un cuadro, una tabla.
Ahora, ¿consiguen ver? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces vamos a completar la tabla. Frecuencia acumulada se suma el primer dato más el siguiente. 3 más 5, 8, más 9, 17, más 12. ¿Cuánto es? 29, 29 más 5, 34, más 4, 38. más 2, n igual a 50. Entonces, ¿cómo se encontraba la X, la media de las clases? Professora, 29 mais 5, 34. 4. 29 mais 5 aí na frequência acumulada. Penúltimo número. ¿Qué? No entendí. 29 mais 5, 34 na frequência acumulada. Ah, 29 más 5, 34. 38, 40. Gracias. ¿Cómo encontramos la media de las clases? X. 118 mais 126 dividido por 2. Sobre 2. ¿Cuánto sale? 122. 127 más 135 por 2. 131. Después. 140. 167. 176. 73. 6. Ahora fx. F por x. 3 por 122. 326. 5 por 131. 9 por 140. 12 por 149. 5 por 158. 4 por 167. 2 por 176. ¿Cuánto sale la sumatoria? ¿Está bien? Sim, prof, encontrei o mesmo. Tengo letra linda, ¿no? Então, Entonces la media para estos datos va a ser 5.879 dividido 40. 146,9.
Bom dia. ¿Está bien? 155. ¿Salió así? Sim, professor. Bueno, ahora para encontrar la moda, no la mediana, disculpen. La mediana, como dijimos, es una medida de posición. Posición media. Posición. N sobre 2. Se encuentra en el centro de los datos. Entonces va a ser 40 dividido 2 en la posición 20. ¿Cuál va a ser el intervalo donde se encuentra la posición 20? Vamos a mirar en la frecuencia acumulada. ¿En cuál intervalo estaría? Quarta. ¿En cuál intervalo? No quarto, No quarto intervalo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Muy bien, en el cuarto intervalo. Una vez que nosotros conocemos o reconocemos en cuál posición, en cuál intervalo se encuentra la mediana, entonces utilizamos nuestra fórmula. Mediana es igual. Límite inferior, 145. Más n sobre 2 ya sacamos 20 menos frecuencia acumulada anterior 17. Hay fórmulas donde ustedes van a ver la sumatoria de las frecuencias anteriores. ¿Y cuánto va a ser la sumatoria de las frecuencias anteriores? 3 más 5 más 9, ¿cuánto es? 17 mesmo. Entonces, para no hacer esa suma, yo le coloco como fórmula, en la fórmula frecuencia acumulada anterior, así para ir directo. Entonces, menos frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia donde se encuentra la mediana, 12. Por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud en esta tabla? Nove, né? Sí, 9. Por 9. Entonces, Por que 9, professor? ¿eh? Por que 9? La diferencia entre cualquier límite inferior o límite superior. 136 menos 127 o 171 menos 162. Assim. Graças. ¿Cuánto sale? 147,25, é isso? Sí. ¿Se encuentra en ese intervalo? Sí, ¿verdad? Professora, Ahora, para la moda, professora. ¿sí? Então, aí, para dados agrupados, a gente vai procurar a mediana, a primeira mediana aí a posição, né? Na frequência acumulada, não nos intervalos. A gente va a procurar la posición media en la frecuencia acumulada, porque es aquí donde nosotros vemos en la posición del dato. Hasta acá va a ser los datos 118 al 126. La posición 1, 2, 3. Después 4, 5, 6, 7, 8 en el segundo intervalo. 16, 17, 8, 9, 10 hasta el 17, tercer intervalo. ¿Entendés? É o valor da posição, não o valor do número relativo, né? Entendido. El valor de la posición, porque primero tenemos que identificar en la posición
en dónde se va a encontrar ese dato. Entonces, buscamos la posición. Y una vez que encontramos la posición, ahí hacemos el cálculo de la fórmula, que va a ser Valor, límite. ¿Hoy? para encontrar o valor. Para encontrar el valor. Sí. 147,25 sí está en este intervalo, 147,25. Sí. ¿Está bien? E outra coisa, eu acho que já dá para ver o intervalo também, professora, pegando a média, né, que sempre vai ser um valor próximo. Então já dá para checar qual que é o intervalo que vai estar. Más o menos. Hay veces, o sea, no vivo en el ejercicio anterior, por ejemplo, estaba en la posición, estaba en el anterior. Pero siempre podemos percibir que los datos están cerca. Sí. La moda, para la moda tenemos que primero localizar en dónde se encuentra la frecuencia que más cantidad de elementos tiene. ¿Cuál va a ser la frecuencia que más cantidad de elementos tiene? 4. El cuarto intervalo, 12, ¿verdad? Entonces, delta 1 va a ser 12 menos la frecuencia anterior, 9. Delta 2 va a ser 12 menos la frecuencia posterior, 5. 12 menos 9, ¿cuánto es? 3. 12 menos 5, 7. Una vez que encontramos dónde se encuentra la moda, utilizamos nuestra fórmula. Límite inferior, 145, más delta 1 sale 3, sobre 3 más delta 2, 7, por amplitud que siempre va a ser igual, 9. ¿Cuánto sale? 147,7 meu. Y como dijo el compañero, siempre los datos son central, ¿verdad? Parecido. ¿Entendieron? Sim, professora. Tranquilo. Sim, professor. Bueno, entonces, mañana vamos a trabajar.